Jóvenes estudiantes, tengan cada uno de ustedes un cordial día. Prosiguiendo con nuestra clase virtual, en esta oportunidad vamos a tratar sobre transformaciones trigonométricas 1. Vamos a hacer las transformaciones trigonométricas ¿de qué? De sumas y diferencias a producto, pero siempre y cuando que el primer arco sea mayor que el segundo arco. ¿Sí? Que A sea mayor que B. Tenemos acá que seno de A es mayor que seno de B, ¿no es cierto? Así es lo que me quiere decir. Seno de A más seno de B, ¿a qué va a ser igual? A 2 seno de quién? De A más B sobre 2. ¿Por quién? Por coseno de A menos B sobre 2. Cuando tenemos seno de A menos seno de B, es igual a quién? A 2 coseno de A más B sobre 2 por seno de A menos B sobre 2. Cuando tenemos coseno de A más coseno de B, eso es igual a quién? A 2 coseno de A más B sobre 2 por coseno de A menos B sobre 2. Y cuando tenemos lo contrario, primero coseno de A, coseno de B menos coseno de A, es igual a quién? A 2 seno de A más B sobre 2 por seno de A menos B sobre 2. Entonces, empezamos con las aplicaciones de las propiedades. Entonces, tenemos, como ustedes pueden apreciar, chicos, acá, coseno de 7x más 5x. ¿Está bien? 7x es mayor que 5x, entonces el orden está correcto. Entonces aplicamos la tercera propiedad. ¿Sí? ¿A qué es igual? A 2 coseno de quién? De 7x más 5x sobre 2. ¿Por quién? Por coseno. ¿De quién? 7x menos 5x sobre 2. Eso sucede en el numerador. Ahora en el denominador tenemos seno de 7x menos seno de 5x. Aplicamos la segunda propiedad. Esta es la tercera, primera y cuarta. ¿Está bien? Entonces, tenemos qué cosa. También profesor, 2 coseno de quién. Coseno de quién. De 7x más 5x. Entre 2. ¿Por quién? Por seno. ¿De quién? De la semidiferencia. ¿Listo? Lo que hacemos ahora es simplificar y decir qué cosa, que m es igual a ¿quién? 7x, 12x. Entre 2 serían 6x. 2 coseno de 6x. Por 7x menos 5x serían 2x. 2x entre 2 simplemente serían x, coseno de x. ¿Correcto? Del mismo modo en el denominador. 2. Acá serían coseno de ¿cuánto? 7 más 5, 12. Entre 2 serían 6x. Seno. 7x menos 5x serían 2x entre 2 simplemente x. ¿Listo? Entonces tendríamos acá, simplificamos. Los dos se me van porque son factores comunes, también se me van. ¿Qué es lo que me está quedando? Lo que me está quedando es coseno de x. ¿Sobre quién? Sobre seno de x. Ustedes recuerden por identidad fundamental, coseno sobre seno es cotangente. Por lo tanto, ¿qué digo? Que m de Morales es igual a ¿quién? A cotangente de x. ¿Y qué es lo que te dice? Coseno sobre seno es igual a cotangente. Y seno sobre coseno es tangente. En este segundo ejercicio me dice calcule x. Sí, seno de 80 más x coseno de 50 es igual a ¿quién? A seno de 20 grados. Está correcto, pero acá hay una variable. Entonces esta variable hay que pasarlo al segundo miembro, mientras que seno de 20 pasamos al primer miembro y ordenamos y decimos qué cosa. Profe, este es igual a ¿quién? A seno de 80 grados menos ¿quién? Seno de 20. Estamos haciendo la transposición de términos. Es igual a ¿quién? Ese más pasa con menos x coseno de 50. Recuerden, cuando tenemos seno de 80 menos seno de 20, me dice la propiedad, primero es coseno y luego seno.
Entonces, esta expresión es igual a decir 2 coseno de ¿cuánto? 80 más 20 sobre 2. ¿Por quién? Por seno. ¿De quién? Semidiferencia. O sea que 80 menos 20 sobre 2. Y ese es igual a quién? A menos x que multiplica a coseno de 50. Si nosotros sumamos, los dos serían 100. Y 100 entre 2 serían 50. Entonces esto sería igual a quién? A simplemente decir 2 coseno de 50. Serían 60, entre 2 serían 30, ¿sí? Seno de 30. Correcto. Menos, es igual a quién? A menos x que multiplica a coseno de 50. Algo importante que podemos estar simplificando. Hay dos factores en el primer y segundo miembro que son comunes, se dan. Porque uno de ellos, lo que está multiplicando, va a pasar a dividir. Entonces, digo, ¿qué cosa? Ah, profe. Entonces dices que 2 multiplica ¿quién? A seno de 30. Pero el seno de 30 sabemos que es un medio, es conocido. Ángulo notable conocido. Ese es igual a ¿quién? A menos x. Pueden cancelarse. ¿Qué me quedan? Ah, profe, 1 es igual a menos x. Por lo tanto, ¿qué digo? Que x es igual a menos 1. Del mismo modo, me piden reducir el valor de k. Pero ustedes observan, primero hacemos lo que está dentro de sí una agrupación. Entonces, ¿qué digo? K es igual a ¿quién? Paréntesis. Recuerden que esto es seno de 50 más seno de 10, es lo mismo decir 2, ¿quién? Ah, profe, seno. La propiedad me dice, ¿seno de cuánto? 50 más 10 sobre 2. ¿Por qué? Por coseno de la semidiferencia. Coseno de la semidiferencia. Semidiferencia significa 50 menos 10 sobre 2. Y esto cerramos entre paréntesis más grande por secante de 20 grados. Eso no podemos hacer nada. Y todo es un factor. Y como todo es un factor, simplemente no colocamos paréntesis. Decimos qué cosa. 2 que multiplica 60 más 10, no, 50 más 10, 60, entre 2, 30, seno de 30. Por, serían 50 menos 10 serían 40, entre 2 serían 20, coseno de 20, por secante de 20. Correcto. Entonces, ¿qué digo? K es igual a ¿quién? A 2 que multiplica. Seno de 30 es un medio, es conocido. Pero recuerden algo importante, lo que estudiamos como propiedades de las razones trigonométricas. ¿Qué me dice? Coseno por secante son inversas. Para un mismo ángulo es igual a 1. Entonces colocamos 1. Y efectuando esta operación, ¿qué digo? Profesor, se me van, que me quedan 1 por 1. Por lo tanto, ¿qué digo? El valor de K es igual a la unidad. ¿Qué nos dice? También nos piden reducir el valor de m, pero en este caso, ustedes observan, en el numerador tengo 4 términos. Yo puedo agrupar convenientemente, puedo agrupar el grande con el chiquito, el mediano con el mediano, o si no, de acuerdo al orden como está. ¿Sí? Entonces, como quieran lo podemos hacer. Si no, de acuerdo al orden como está. El con él lo agrupamos y el con él trabajamos. Lo mismo acá en el denominador. Y entonces digo, ¿qué cosa? Decimos en el numerador, aplicamos seno de la suma. ¿Sí? De la suma lo vamos a convertir a producto. Entonces, ¿qué digo? Profesor, este es ¿qué cosa? 2. ¿Qué cosa? Coseno. ¿De quién? Ah, profesor, de la semisuma. Ah, perdón, seno. ¿Seno de quién? Viene a ser la semisuma. Viene a ser, ¿cómo es? 75 más 65 sobre 2. ¿Por qué? Por la semidiferencia. Coseno de ¿cuánto? 75 menos 65 sobre 2. Más la segunda parte. La segunda parte viene a ser ¿qué cosa? 2. También, ¿qué cosa? ¿Seno de quién? Semisuma. Vale decir ¿cuánto? 55 más 45. 55 más 45 sobre 2. ¿Por quién? Por coseno de la semidiferencia. Vale decir ¿cuánto?
55 menos 45 sobre 2. Eso sucede en el numerador. Ahora en el denominador, lo mismo hacemos en el denominador. ¿Qué digo? Profesor, coseno. Si los dos son cosenos, ¿qué me dice? Que los dos son cosenos. Uno es la semisuma y el otro es semidiferencia. ¿Qué cosa quiere decir entonces? 2 coseno de ¿cuánto? 75 más 65 entre 2 por coseno de ¿cuánto? 75 menos 65 sobre 2. Más, esta es para la primera parte, para estos dos. Y para estos dos, ¿qué cosa? También lo mismo, 2 veces coseno de la semisuma. Vale decir 55 más 45 sobre 2. ¿Por quién? También semidiferencia. Coseno de 55 menos 45 sobre 2. Ahora efectuamos esa operación y decimos ¿qué cosa? Profe, ¿qué? ¿Sumamos y dividimos? Claro que sí. Si sumamos serían 140, entre 2 serían 70. Entonces me diría así, 2 seno de 70. ¿Por quién? Por coseno. ¿De cuánto? 75 menos 65, 10. 10 entre 2 serían 5. Más 2 que multiplica del mismo modo en el otro lado. ¿Seno de cuánto? Serían, ¿cuánto? 90, 100. Entre 2 serían 50. Seno de 50. ¿Por quién? Por coseno. ¿De cuánto? 55 menos 45, 10. Entre 2 serían 5. ¿Listo? Muy bien. Hasta ahí estamos. Del mismo modo en el denominador, ¿qué digo? 2 que multiplica. ¿A quién? A coseno de la semisuma. 140 entre 2, 70. También 70, ¿correcto? ¿Por coseno de cuánto? Por coseno de 75 menos 65. 10 entre 2 serían 5. Más, ¿qué cosa? 2 que multiplica a coseno de cuánto? 55 más 45, 100 entre 2 serían 50. ¿Por coseno de cuánto? 55 menos 45, 10 entre 2 serían 5. Coseno de 5. Ahora, algo importante. ¿Qué podemos hacer? Hay algo que repite en estos dos términos, pero solamente hay dos términos ya. Hay uno acá, dos acá. Uno acá, dos acá. Dos términos en cada una de ellas. Hay algo que repite. Profe, repite algo. ¿Qué cosa? 2 es común. Este 2 repite. Factorizamos. ¿Qué más? Coseno de 5 repite. Factorizamos los dos en el numerador. Y digo así. Factorizo. Factorizar significa sacar hacia afuera como un factor común. 2 que multiplica, ¿quién? A coseno de 5 grados. Coseno de 5 grados. Y eso multiplica, entre paréntesis colocamos los otros. ¿Quiénes son? ¿Quiénes son los que quedan? Seno de 70. ¿Más quién? Más seno de 50. Recuerden que todo lo que se abre se cierra. Entonces cerramos ahí. Y digo así. En el denominador también lo mismo podemos hacer. Algo hay común. 2. ¿Qué más? Coseno de 5. Listo. Sacamos hacia afuera y decimos ¿qué cosa, profe? Si sacamos quedan 2 que multiplica ¿a quién? A coseno de 5 grados. Estamos sacando. ¿Qué es lo que quedan? Lo que quedan es coseno de 70. Coseno de 70 más coseno de 50. ¿Listo? Y algo podemos estar haciendo acá. ¿Y qué podemos estar haciendo acá? Profesores, ¿podemos simplificar? Claro, pues. 2 con 2 y cos de 5, cos de 5 se me van. Y lo que me estaría quedando, ¿qué cosa es? Simplemente me está quedando esta expresión. Seno de 70 más seno de 50. Mira, como de 4 términos nos quedan simplemente 2. Y abajo también lo mismo. Coseno de 70 más coseno de 50.
Convenientemente aplicamos las propiedades tanto en el numerador como en el denominador. Y lo mismo que arriba que hemos aplicado. Dices m de Morales es igual a ¿quién? ¿Listo? ¿Qué digo? Ah, profe, ese es 2. ¿Qué cosa? Seno de la semisuma. Vale decir 70 más 50 sobre 2. ¿Por quién? Por la semidiferencia. Coseno de semidiferencia. 70 menos 50 sobre 2. Lo mismo sucede en el denominador. 2, pero con la única diferencia que cuando es coseno, coseno, los dos son cosenos. Uno es la suma, semisuma y el otro semidiferencia. Entonces digo, ¿qué cosa? ¿Coseno de cuánto? 70 más 50 sobre 2. ¿Por quién? ¿Coseno de cuánto? 70 menos 50 sobre 2. Listo. Algo puede estar simplificando acá. Claro, hay algo que es exactamente igual. Mira, ve. Se me van. Todos son factores, por si acaso. Como son factores, se me van. Estos dos. Se me van. ¿Qué es lo que me está quedando? Lo que me está quedando es que m es igual a ¿cuánto? 1. A seno de 70 más 50, 120. Entre 2 serían 60. ¿Sobre quién? Sobre coseno de ¿cuánto? 70 más 50, 120. Entre 2 serían ¿cuánto? También 60. ¿Listo? Y recuerden que seno sobre coseno para un mismo ángulo es tangente. Entonces, ¿qué digo? Profesor, ¿este es tangente? Sí, claro, pues, tangente. ¿Tangente cuánto? Tangente 60. Y recuerden que tangente 60 en un triángulo rectángulo notable nosotros podemos calcular. Mira, como una cosa que hemos estudiado hace tiempo nos sirve para poder aplicar en otros ejercicios. Aquí es 1, al frente de 31, la hipotenusa 2 y ahí está raíz de 3. Y tangente 60 es opuesto sobre adyacente. Raíz de 3 entre 1 es simplemente raíz de 3. Por lo tanto, digo qué cosa, que m es igual a ¿cuánto? Raíz cuadrada de 3. Chicos, y para que puedan resolver los ejercicios voy a indicar qué ejercicio van a resolver.